Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes, apreciable público de Biomegen? Para todos nosotros en el laboratorio siempre es un placer compartir estas pláticas que buscan actualizarlos en temas importantes. En esta ocasión trataremos a los virus del papilomavirus y el cáncer. Muy bien, pues comencemos hablando un poco, dándole marco teórico a qué factores son los que desencadenan el cáncer. Todos ustedes sabrán mejor que yo que el cáncer es una enfermedad biológica muy compleja. Esto quiere decir que es multicausal, que tiene múltiples etiologías. Como pueden ver en la tabla, pues tenemos que ocupa un factor importante la exposición ocupacional, agentes químicos en el medio ambiente, el humo del cigarro, por ejemplo, con el cáncer de pulmón, algunas infecciones provocadas por microorganismos, factores dietéticos, la radiación, enfermedades inflamatorias, el estado hormonal, etcétera, ¿no? Aquí nosotros quisiéramos poner énfasis en lo que ocurre con las infecciones virales. A este conjunto de virus nosotros les vamos a llamar, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, virus carcinogénicos, es decir, virus que potencialmente están relacionados como un factor causal de primer nivel en el desarrollo del cáncer. Y por supuesto aquí tenemos a la familia de los papilomavirus, particularmente el virus del papiloma humano, que juega un papel muy importante en el desarrollo de cáncer del cuello uterino en mujeres y otro tipo de cáncer en hombres y en mujeres, como lo analizaremos en un momento. Ahora, también es muy importante mencionar que el cáncer se debe a un conjunto de marcas que se van desarrollando o propagando temporalmente, de tal forma que la aparición de cáncer es producto de una alteración en la organización compleja de un tejido que no está dado por una sola mutación o que no es responsable un solo gen. Es una enfermedad compleja, poligénica, que va acumulando una serie de mutaciones y que también los factores ambientales juegan un papel muy importante, ¿no? Como pueden ver, pues un factor central está la mutación, efectivamente, de algunos genes que regulan, por ejemplo, el ciclo celular o que regulan algunos de estos procesos. Y también, finalmente, el conjunto o la acumulación de estas mutaciones tiene que llevar a la inestabilidad genómica. Sin embargo, en este primer punto no se crean ustedes que las cosas están tan sencillas. Hay un grupo de investigadores que ha estado sosteniendo de manera muy importante que es al revés la relación causal, que lo que ocurre primeramente es una inestabilidad que lleva a una alteración de los cariotipos, una condición que se le llama rearreglo cromosómico y que estos rearreglos cromosómicos son los que dan origen a las mutaciones. Sin embargo, hasta la fecha, aparentemente, pues todavía tenemos un grupo muy amplio de evidencias que sugieren que, cuando menos en la mayor parte de las ocasiones, se da primero una acumulación de mutaciones y luego la inestabilidad genómica. Luego pasamos por una serie de procesos como puede ser la inhibición de la muerte celular programada o la apoptosis. Puede ser también que la célula se convierta en antisocial y que empiece a perder capacidad de reconocer señales del entorno, como la de adhesión al sustrato o de alguna serie de señales de proliferación, de tal manera que el ciclo celular de esta célula se descontrola y esto nos hace que haya un conjunto de células en un estado hiperproliferativo. También en este caso, la muerte celular programada, como otra serie de respuestas evasivas, nos convierten en las células inmortales. Estas dos condiciones pues potencian la acumulación de mutaciones, ya que tenemos una célula que está desbocada, entrando constantemente al ciclo celular, con una fase S del ciclo celular muy activa, una replicación bastante fuera de control que lleva entonces a una acumulación de mutaciones, ¿no? Una vez que se produce entonces un tumor o un proceso neoplásico, es decir, un crecimiento anormal del tejido, pues este se empieza a vascularizar. En algunas ocasiones también tienen que acumularse un conjunto de transformaciones genómicas que nos lleven
a que la célula adquiera capacidades para migrar a través de la vía sistémica. De esto es probablemente donde todavía nos falte avanzar más. Se conocen todavía pocos factores, aunque se está avanzando, ¿no? También hay una reprogramación importante del metabolismo energético, principalmente las células se vuelven muy sensibles al consumo y a la metabolización rápida de los carbohidratos, particularmente de la glucosa. También hay factores inflamatorios muy importantes y finalmente también se requiere la destrucción o la evasión de la respuesta inmune para que este conjunto de células no sea identificada como anormal y el sistema inmune no las detenga, ¿no? Entonces, el proceso, como pueden ver en esta diapositiva, que está simplificado, pero nos muestra claramente que es un proceso complejo. Ahora, este proceso complejo es dinámico, no es una fotografía, es un proceso que además de ser dinámico o muy dinámico, también tiene la característica de ser un proceso altamente divergente, altamente variable. Hay una variabilidad interna muy importante, ¿no? Vean, empezamos con una célula que es alterada genéticamente, que podría ser esta, la cual entonces empieza a generar una progenie que, aunque tenga una apariencia normal, se está reproduciendo en exceso. Posteriormente, esto va a producir, como lo mencionamos aquí, un proceso de hiperplasia, ¿no? Esta célula después va a seguir acumulando un conjunto de mutaciones que además va a empezar a hacer que esta célula presente un aspecto anormal en su morfología y en su orientación. A esto le conocemos, a estas dos etapas como displasia e hiperplasia. Ambos son procesos neoplásicos, es decir, un crecimiento anormal de la estructura tisular, aunque no necesariamente relacionada con un proceso cancerígeno, ¿no? Posteriormente, esta celulita, dentro de este conjunto de células que está sufriendo displasia, vuelve a acumular otra mutación que la va a permitir proliferar. Entonces, como pueden observar, dentro de un tumor ya hay una diversidad importante, es un proceso como todos los procesos biológicos, no solamente altamente diversificado, sino que también es megadiversificante, es decir, que produce diversidad sobre la diversidad ya existente, ¿no? Entonces, esta celulita que está aquí sufre un conjunto de mutaciones. Esto es un proceso claramente de selección darwinista y una presión de selección en donde estas células están adquiriendo capacidades que le dan ventaja o le confieren ventaja sobre las demás, están proliferando fuera de control. Entonces eso le genera ventajas, volverse antisocial, están consumiendo mayor cantidad de nutrientes y están proliferando fuera de la orquesta reguladora del tejido. Esto finalmente pues produce que haya una acumulación excesiva de estas células, ¿no? Y esto produce un tumor, mientras el tumor no presente ninguna migración, o sea, si el tumor no traspasa ninguna barrera, pues se dice que es un cáncer in situ, y esto todavía, digamos, no pone en riesgo ni compromete la vida del paciente. Si nosotros de aquí para acá podemos encontrar señales visuales o marcadores moleculares que nos digan que hay un proceso que además pues, se viene generando con una temporalidad relativamente larga, que se está generando un cáncer in situ, pues tenemos oportunidad de intervenir quirúrgicamente mientras removamos esto y evitemos que el cáncer se vuelva invasivo. Las probabilidades de sobrevivencia del paciente son muy elevadas, ¿no? Realmente lo importante del cáncer, lo que mata a los pacientes es un cáncer invasivo. Decimos que estas células vuelven a adquirir un conjunto de mutaciones que las hace metastásicas, es decir, que son capaces de migrar, atravesar la barrera endotelial, circular por vía sistémica e ir a invadir a otros tejidos. Un cáncer invasivo o un cáncer metastásico ya tiene muy pocas probabilidades de sobrevivencia, ¿no? Muy bien, ahora hagamos un repaso de qué ocurre con los virus del papiloma humano, que lo revisamos
Y en algunas otras pláticas hemos señalado que las herramientas modernas de la metagenómica, que alberga secuenciación de siguiente generación, más algoritmos y plataformas bioinformáticas cada vez más sensibles, pues nos han arrojado una cantidad cada vez mayor de genotipos, como era de esperarse, ¿no? 450 genotipos de virus del papiloma humano que son capaces de infectar diversos epitelios en humanos. De estos, para fines prácticos, o sea, para fines clínicos, los tenemos que dividir en dos grandes grupos, los de alto riesgo, que son los que están comprobados, participan en procesos carcinogénicos, y los de bajo riesgo, que también tenemos evidencia que no están relacionados en el desarrollo de cáncer. Aquí, por ejemplo, podemos tener un conjunto de virus que lo que producen son verrugas o papilomas, pues pueden ser genitales, que se retraen por lo general en menos de un año, o en la palma de las manos o en las palmas de los pies. Es muy frecuente en niños en edad escolar, pero no están relacionados con el desarrollo del cáncer. Sin embargo, como pueden ver en el tercer punto, pues hasta la fecha tenemos un subconjunto de 19 genotipos que claramente son oncogénicos, pero como normalmente ocurren las taxonomías, pues no resulta siempre un consenso y nos hace falta mucha investigación porque se ha comprobado claramente que existen algunos virus que se pueden agrupar como posiblemente de alto riesgo y algunos otros que se pueden agrupar como virus probablemente de bajo riesgo. A esto lo que nos falta es evidencia y seguramente estamos ante procesos bastante complejos que tienen que ver seguramente con algunas características propias del paciente. Por lo tanto, ante esta complejidad, pues necesitamos afinar nuestras herramientas y lo que buscamos es a través de la metagenómica o de las herramientas de la biología molecular moderna poder hacer una genotipificación amplia de los virus que están infectando. Eso nos va a dar mayor certeza clínica, ¿no? Ahora, finalmente, pues los genotipos 16 y 18, que son de alto riesgo, pues son responsables en buena parte del mundo, también en México, de un poco más del 70% del desarrollo del cáncer del cuello uterino en mujeres y de otros tipos de cáncer, como por ejemplo el del pene en hombre, ¿no? Ahora, recordemos esta figura porque es muy importante. Aquí tenemos un epitelio normal en donde por lo general estos epitelios se van eh, regenerando a partir de células madre que están en esta capa que se llama capa basal, que son células madre, queratinocitos, que van migrando hacia la parte superficial y en la medida que van migrando a la parte superficial, van recuperando células que por acá se van descamando y se van lignificando o cornificando y muriendo o se van descamando. Entonces, por aquí comienza la regeneración celular y aquí se van eliminando las células que van muriendo por apoptosis o que se van eliminando por descamación, ¿no? Entonces tenemos una forma en la cual el epitelio se va regenerando. Esto es utilizado por los virus, ya que el virus del papiloma humano infecta estas células de la capa basal. En esta zona, pues principalmente lo que hacen es expresar las proteínas E1 y E2, lo cual hace que el genoma viral se replique y haga que migren hacia la capa parabasal y en esta capa parabasal y en el estrato escamoso lo que vamos a tener es principalmente virus en una etapa de constante reproducción a través de mitosis. Entonces hay una hiperproliferación y se van desdiferenciando, además de inmortalizando, hasta que finalmente los encontramos en la parte de acá arriba, donde por lo general E6 y E7, que son oncoproteínas, como lo revisamos en nuestra plática anterior, están descontroladas, pero aquí empiezan a apagarse y lo que ocurre es la expresión de las proteínas de la cápside E1 y E2 con la finalidad de producir viriones bien ensamblados que puedan ser eliminados, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos una fase infecciosa muy proactiva en donde las proteínas E6 y E7 juegan un papel muy importante para mantener a un epitelio en constante proceso tanto de replicación a través de mitosis, de división celular, como de diferenciación celular, ¿no? Ahora, veamos en esta tabla
que hace GlobalCan en el 2012 algunos estimados importantes, ¿no? Lo primero que tenemos que mencionar aquí y subrayar es qué ocurre con el cáncer del cuello uterino. Pues vean cómo se determina en el 2012 prácticamente 500,000 de nuevos casos a nivel global, de los cuales todos, es decir, el 100% son atribuibles al virus. Entonces tenemos que este virus tiene una etiología muy bien definida a través del proceso infeccioso del VPH, y esto está obviamente representado únicamente en mujeres. Sin embargo, otro aspecto que es bien importante resaltar es que no solamente hablamos de cáncer de cuello uterino en mujeres, sino también, por ejemplo, de cáncer de ano, tanto en hombres como en mujeres, de vagina y vulva en mujeres, de pene en hombre o en ambos sexos, orofaringio o en la cavidad oral y en la laringe. Así que es un virus muy importante. Estos números que ven aquí de estos tipos de cáncer, además van al alza. Ahora, lanzando algunos números importantes del cáncer de cuello uterino, vean cómo es el segundo más frecuente en las mujeres a nivel mundial. El primero es el cáncer de mama. Aquí podemos observar que en este reporte nos indican que hay aproximadamente 250,000 nuevos casos. Esto a mí me llama mucho la atención, porque hice una revisión bibliográfica muy extensa y se ven que los números varían. Como pudieron ver en la tabla anterior, hablan de 500,000, entonces más o menos estamos hablando de una diferencia del 50%. Tendríamos que hacer una revisión crítica de por qué hay esas diferencias tan importantes en una variedad muy amplia de artículos, pero en fin, ¿no? Una consecuencia, pues es finalmente siempre la consecuencia, la causalidad de etiología está relacionada con la infección de virus del papiloma de alto riesgo. Eh, el desarrollo del cáncer es precedido por muchos años de una infección persistente por el virus, que va generando una serie de lesiones premalignas que están tipificadas en la histopatología a través de un sistema de neoplasia interepitelial cervical que se va desarrollando desde muy temprano en la infección, pero es de alta duración. Y en estas neoplasias, sobre todo en las terminales, en las que ya están más pegadas a lo que podríamos clasificar como cáncer, se observan también dos cosas importantes. Una es una desregulación y una actividad muy exacerbada de las oncoproteínas E6 y E7. E6 inhibe la apoptosis y E7 lo que hace es que destruye la proteína del retinoblastoma, haciendo que las células se vuelvan hiperproliferativas y que además expresan proteínas virales, ¿no? Por otro lado, se ha observado que la expresión exacerbada de E6 y E7 es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya un desarrollo de cáncer. Entonces, eso lo que quiere decir es que también hay factores del medio ambiente o factores que son internos a la persona que está desarrollando la infección, como por ejemplo se ha visto alguna predisposición genética por algunos polimorfismos en los complejos mayores de histocompatibilidad, que tiene que ver con la respuesta inmune, es decir, con la capacidad de la persona o de las células del epitelio para avisarle al sistema inmune que hay una infección viral, ¿no? También, por supuesto, se ha observado que la inmunosupresión en aumento provocado por la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA, o por medicamentos inmunosupresores, es importante, y otros son factores ambientales. Se ha asociado, aunque hay cierta controversia con el tabaco, aunque hay menos controversia con el ambiente hormonal, ¿no? Que puede ser modificado por los anticonceptivos orales. Aquí podemos ver la contribución de cáncer atribuido por virus del papiloma humano, y podemos observar en primera mano que las mujeres lo sufren más que los hombres en todos los casos, pero también quiero poner aquí un énfasis muy importante en estos, ¿no? Estos son todos países en vías de desarrollo. Entonces, el desarrollo de cáncer está fuertemente relacionado a la calidad de los servicios de la atención primaria, es decir, a búsquedas y tamizajes exitosos y adecuados, y al desarrollo probablemente de infraestructura para poder consolidar
diagnóstico molecular y poder tipificar adecuadamente los virus, o incluso a través de la genotipificación con herramientas ya más sofisticadas, como podría ser la metagenómica y la secuenciación de siguiente generación. La flecha pues indica qué ocurre en América Latina, ¿no? Entonces podemos ver que lo que está matando a un número considerable de mujeres en nuestra región, pues es, entre otras cosas, una falta de escrutinio, de tamizaje adecuado, ya que el desarrollo de cáncer involucra por lo menos entre 1 y 2 decenios, tiempo suficiente para poder ir a ver las características citológicas por microscopía y poder observar si se está o no se está desarrollando un tipo de lesión y qué tipo de lesión se está desarrollando, ¿no? Aquí podemos observar justamente un poco la evolución, la historia natural del virus. Como hemos mencionado, el virus infecta la capa basal, que son células madre, que son queratinocitos, y en esta etapa lo que ocurre es que la proteína E1 y E2 hace que el genoma viral, que está integrado en el núcleo en forma de mini cromosomas que no están integrados en los cromosomas, se replique. Pero inmediatamente que abandonan esta capa, empiezan entonces la actividad de 6Y7, como se puede ver aquí, ¿no? Este es un marcador, hay una tinción por fluorescencia de la proteína, de la actividad de la proteína 6Y7. Entonces estamos viendo que inmediatamente que las células empiezan a migrar hacia los estratos superiores, pues empiezan a activar se empieza a activar de manera importante la función bioquímica de 6Y7, ¿no? Lo cual hace que haya una infección productiva. Esto va a generar, pues, podría generar una displasia, ¿no? Es una etapa hiperproliferativa, no necesariamente cancerosa, hay un proceso neoplásico en el estricto sentido de que hay un crecimiento anormal del tejido, lo cual podría ocurrir en la formación de una verruga o papiloma, ¿no? Pero también observamos claramente que cuando estos virus llegan al estrato córneo superior, aquí abandonarían. Lo que estamos observando es la expresión de 4, que es un factor transcripcional que controla la expresión de las proteínas de la cápside L1 y L2. Entonces aquí hay un ensamblaje del virión, entonces seguimos con una etapa productiva importante, ¿no? Y aquí los viriones se desprenderían. Ahora, aquí lo que empezamos a observar es que en el tejido empieza a haber ya la manifestación de una lesión, esta lesión que podemos ver aquí. Esta lesión, que corresponde a la taxonomía de la neoplasia intraepitelial cervical, es una de tipo 2, una CIN2, que es una displasia moderada. Y en esta displasia moderada podemos observar que todavía hay la producción de viriones. Sin embargo, en algún punto se empieza a perder la expresión de viriones y por lo tanto lo que está ocurriendo en una lesión ya más importante, que es una CIN3, que nos está anunciando una displasia grave y probablemente un carcinoma in situ, es que la etapa infecciosa se aborta. Ya no hay producción de viriones y lo que tenemos es una proliferación fuera de control de estas células, ¿no? Y finalmente esta tendría que evolucionar hacia acá, que es un cáncer, ¿no? Y una cosa muy importante de mencionar es que las características del cáncer pues tendrían que generar una serie de marcadores moleculares que nos permitan diferenciar de mejor manera que un criterio arbitrario únicamente establecido entre la etapa 2 y la etapa 3, ¿no? Por ejemplo, pues modificaciones epigenéticas profundas, alguna acumulación de mutaciones somáticas también ya más importantes, podríamos aquí incluso detectar algunas importantes, rearreglos cromosomales. Una parte muy importante que se ha observado es que hay una integración del genoma viral al genoma de la célula hospedera. Sin embargo, esto solamente ocurre en un 70-80% de las veces. Y también finalmente cambios en la célula hospedera que nos están anunciando ya la presencia de un proceso cancerígeno. Ahora, esta evolución que ocurre de la historia natural de la enfermedad, pues nos ha dado posibilidades de
tener una serie de sistemas de clasificación, tanto el molecular como el citológico como el histológico, ¿no? El más consolidado, por supuesto, el que refleja un poco mejor la historia natural de la enfermedad, es el que utilizamos en la clínica a través de la citología, en las pruebas de Papá Nicolau, que es la prueba de Bethesda, ¿no? Esta, como pueden observar, pues va desde células normales hasta células que ya presentan una serie de características importantes, ¿no? Esta clasificación nos refiere principalmente a una pérdida de la maduración citoplasmática y a la presencia típica de células. Es una prueba fundamentalmente citológica. Sin embargo, tenemos ahí un pequeño problema. Se ha podido identificar con toda precisión que aproximadamente un 75% de mujeres que mediante pruebas moleculares han dado positivo a algún tipo de virus de papiloma humano de alto riesgo, presentan citologías normales, ¿no? Entonces tiene, como todos los sistemas de clasificación, sus ventajas y sus desventajas. Ahora, el estándar de oro es una prueba histológica, hacemos histopatología a través de una colposcopía, pues buscamos entonces una biopsia que nos indique cuál es el grado de lesión de ese cervix, como lo mencionábamos, a través de un sistema que se llama neoplasia intraepitelial cervical, que va desde la tipo 1, que es una moderada, hasta la tipo 2 y la tipo 3. La displasia tipo 1 es leve, esta es moderada y esta ya es grave y carcinoma in situ. Como pueden ver, hay otros sistemas de clasificación que lo único que han estado haciendo es generando confusión y sin embargo aquí un criterio claro de cómo diferenciar CIN2 de la 3 pues no está claro, ¿no? Necesitamos una serie de marcadores moleculares que nos anuncien que en realidad aquí lo que tenemos pues podría ser una displasia que la historia natural de la enfermedad la va a revertir o bien que va a proseguir a cáncer. Entonces aquí tenemos que generar una serie importante de marcadores moleculares. Tenemos que seguir investigando para poder diferenciar de manera más clara. También podemos ver que esta clasificación pues, resulta más simple, ¿no? Más clara. Tenemos aquí un cervix normal, uno con infección. Podemos ver con una genotipificación adecuada si el virus es de alto riesgo o no, o un estado precancerígeno sin entrar en estas complejidades y finalmente si hay cáncer. Y esto nos va a permitir entonces establecer un tratamiento. Ahora, como pueden ver en esta diapositiva, pues en buena medida lo que buscamos es pues tratar de generar criterios en los sistemas de salud que tienen altos recursos y los bajos, ¿no? En la medida que yo he estado metiéndome a investigar estos criterios, pues resulta que tenemos un problema en el país porque nosotros estamos como aquí en medio, ¿no? Efectivamente, tendríamos que generar un sistema de vigilancia epidemiológica a través del tamizaje que resulte viable para el sistema de salud pública nacional, que nos resulte honoroso y que se pueda cubrir y que podamos cubrir al 99% de la población y de las mujeres, cosa que no ocurre como pudimos señalar en las diapositivas anteriores, ¿no? Sin embargo, también tenemos un conjunto de la población que se atiende en la medicina privada, la cual, pues, podríamos entonces ofrecer un conjunto de herramientas que son más precisas, ¿no? Y que quizás las deberíamos de ofrecer a las pacientes que tengan posibilidades. Miren, como pueden ver, la citología pues tiene una sensibilidad baja, como lo mencioné, 75% de mujeres pues puede presentar citologías negativas, aunque la prueba, el testing de BPH nos marque un BPH de alto riesgo, ¿no? Normalmente se busca repetir la prueba, sobre todo en un tiempo corto, puede ser un año. Recuerden que también, por otra parte, estar haciendo pruebas y tamizando no es lo mejor, ya que una de las formas en las cuales el virus logra la infección es a través de lesiones y cada vez que vamos a hacer una muestra de este tipo, pues podemos generar una lesión en la estructura del cervix que promueva la infección. Entonces tampoco es
es importante, ¿no? Agarrar y empezar a hacer pruebas que no sean tan frecuentes, ¿no? Aquí, por lo general, se recomienda 1 año, pero si tenemos una prueba molecular que nos permita la identificación de virus de alto riesgo, se puede prolongar, ¿no? El valor predictivo negativo es bajo y aquí va incrementándose. Por lo tanto, también aquí tenemos, pues, la importancia que tiene una prueba molecular, ¿no? Ya sea una prueba molecular de ADN o de ARN mediada por una PCR, que es el estándar de oro, aunque vamos evolucionando a una genotipificación guiada por herramientas de metagenómica y secuenciación de siguiente generación, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que tenemos una sensibilidad muy alta, podemos ver además que se repiten en intervalos muy largos, podemos repetir la prueba entre 3 y 5 años, lo cual es muy bueno porque entonces no estamos invadiendo y lastimando constantemente esa estructura histológica. Y también tenemos el coteste, ¿no? O sea, agarrar y juntar las dos pruebas, una prueba molecular y una prueba citológica, lo cual nos permite alargar el tiempo de intervención a 5 años y también, por otra parte, solamente tener acá requerimientos de prueba de clasificación para los BPHs que son positivos y las citologías negativas, ¿no? Ahora, una vez que tenemos este criterio citológico y molecular, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Tener criterios para tener un diagnóstico certero a través de una prueba histopatológica. Por lo general, lo que se recomienda es la colposcopía, y en la colposcopía, que es una imagen, pues podemos confirmar, o bien podemos hacer un corte para hacer una biopsia, y a través del sistema CIN, pues poder tener un criterio para el tratamiento, que finalmente es lo que más nos importa. Por lo general, el tratamiento es con un CIN en etapa 2 o en etapa 3, con una gran confusión ahí, pues se busca un tratamiento ya sea por el corte, o ya sea quirúrgico, o ya sea por una ablación, una quemadura, por ejemplo, ¿no? En algunas ocasiones, como tenemos un criterio difícil de establecer entre C2 y C1, pues se recomienda que desde lesiones leves como el estado 1, pues se pueda hacer una ablación, una quemadura de una lesión breve, ¿no? Y después un tiempo volverlo a confirmar, sobre todo si tenemos una prueba positiva de un virus de alto riesgo. Aquí tenemos lo que se recomienda para los países que tienen recursos, pocos recursos, ¿no? En general es una forma mucho más simple. Muy bien, pues finalmente veamos cuáles son las estrategias de prevención y tratamiento. Evidentemente, pues uno tiene muchas esperanzas puestas en los programas de vacunación, lo cual hablaremos en nuestro siguiente webinar, no se lo pierdan, pero se recomienda que niños y niñas antes de comenzar la vida sexual estén vacunados, ¿no? También una vacunación a mujeres que ya tienen vida sexual y que por lo menos tienen 35 años y no fueron vacunadas, pues se vacunen. Evidentemente mejorar pues, la atención de la citología cervical a través de pruebas como el Papa Nicolau. Es importante aquí que haya también un desarrollo importante de pruebas moleculares que nos permitan ya diferenciar virus de alto riesgo y de bajo riesgo, es decir, movernos de la PCR a una genotipificación más amplia, o bien por lo menos utilizar pruebas moleculares como la PCR, pero que no identifiquen solamente dos tipos, sino que identifiquen una amplia variedad, por lo menos todos los de alto riesgo, ¿no? En términos de innovación y desarrollo científica, pues la genotipificación a través de la metagenómica es muy importante. En la colposcopía y la biopsia, pues estudios histopatológicos con marcadores moleculares, algún marcador molecular que pueda agarrar y ayudarnos a decir que esa lesión que está ahí evolucionando, pues efectivamente ya tiene una probabilidad muy elevada de convertirse en un cáncer in situ, ¿no? Por eso es importante el desarrollo de marcadores moleculares y criterios científicos mejor establecidos. Para la enfermedad en etapa temprana, local, se puede curar mediante la cirugía, la ablación, la quemadura o la radioterapia. La enfermedad en etapa ya posterior, principalmente tiene un riesgo ya muy elevado,
mata a las personas, principalmente por invasión local. Difícilmente se observa estados de metástasis a larga distancia, y también en algunos casos la quimioterapia con la cirugía y la radioterapia para estas personas o estas pacientes que ya se han observado cáncer invasivo es una, eh, una decisión importante de tomar, ¿no? Pues con esto damos fin a nuestra plática. Aquí les dejamos nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros. Como siempre, estamos nosotros dispuestos a escucharlos, a saber cuáles son sus inquietudes. Si tienen algún comentario, alguna recomendación, alguna duda, con todo gusto los atendemos. Y finalmente, les recordamos que seguimos nosotros en nuestra campaña del diagnóstico oportuno, la detección oportuna del virus del papiloma humano salva vidas, y tenemos una promoción especial para ustedes los viernes y los sábados a un precio especial. Por favor, comuníquense con nosotros y soliciten información. Por nuestra parte, es todo y esperamos estar presentes en el siguiente webinar. Hasta luego.